Sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias a Dios por la lluvia. Le estaba diciendo yo a mi esposa hace un par de días, ni parece diciembre. No hay lluvia, no hay neblina, no hay nada. Y hoy le dije a mi esposa, está igualito que Londres. Nunca he ido, ¿verdad? Pero me imagino que así se ha de ver, ¿no? Va a estar igualito que Londres. Foggy, 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 lleno de neblina, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, hermano, por este día. Este es el día que el Señor hizo. Amén. Me regocijaré y me alegraré en el Señor. Quiero ver si podemos darle la honra y la gloria al Señor con esta palabra, ¿verdad? Es importantísimo lo que la pastora comentó al principio, ¿verdad? Yo creo que esa fue la predicación del día de hoy, hermanos, ¿verdad? Un llamado de parte de Dios a su pueblo, a su pueblo. ¿Cuántas veces habló Dios al pueblo de Israel? Muchísimas. ¿Y obedecía? No. Y una tras otra y no obedecía. Y usted vio por ahí en el grupo de WhatsApp de Pacto de Gracia que la pastora envió un mensaje sobre el ayuno. ¿Sí lo vieron? El mensaje decía más o menos así: quiero invitarlos a unirnos en oración y ayuno lunes, martes y miércoles de la próxima semana, rogando a Dios su presencia y la llenura de su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos de Pacto de Gracia, y que nos dé hambre y sed de ti. Esta última porción, esta última parte de que nos dé hambre y nos dé sed, me llamó muchísimo la atención, porque cuando una persona está enferma, lo último que quiere es comer o tomar algo. ¿Sí o no? ¿Estaremos enfermos espiritualmente? Esta es una relación personal con el Señor, totalmente personal, pero yo creo que si el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros a través de esta palabra, es porque el Señor está viendo algo en nosotros, hermanos. ¿Realmente tienes hambre y sed de Dios? A mí me llama mucho la atención esto, y vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre el ayuno. Es importantísimo, hermano, que esta lección, que esta palabra del Señor te la lleves guardada en tu corazón y en tu mente, y lo tengamos por obra. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que le ofreciste un ayuno al Señor? ¿Ya se te olvidó? O tal vez nunca lo has hecho. Quiero que me acompañes, hermano, al libro de Daniel. En el libro de Daniel voy a dar una lectura, no es la lectura principal o no es la lectura que vamos a tomar considerando el sermón del día de hoy, pero es una lectura que a mí me impacta y quiero compartirla con ustedes. Daniel capítulo 1. Cuando ya lo tenga, hermano, puede decir amén. Hago un paréntesis. Oremos para que el Señor provea para poder arreglar el techo de este lugar. Allá atrás hay fuente, acá también hay una fuente colgante, ¿verdad? Y necesitamos que el Señor nos dé las finanzas para mandar a arreglar esto, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Él provee para estas cosas también, y le rogamos al Señor que provea para esto. Bien, vamos a continuar Daniel capítulo 1, y voy a empezar leyendo el versículo 5 y les voy diciendo qué versículos vamos leyendo. Empiezo en el 5 en adelante y dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía,
y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estaban hablando sobre Daniel y sus amigos, ¿verdad? Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Se acuerdan que fueron llevados como cautivos, verdad? A estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abed-negó. Y Daniel, versículo número 8, ¿qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios, otra vez, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua de beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo creo que en estos versículos que estamos leyendo, ¿sí? Yo creo que Daniel se abstuvo de comer los manjares del rey. ¿Para qué? Para no contaminarse de las cosas que había en donde. ¿Se acuerdan qué lugar era? Arriba dice, arriba del capítulo 1 dice el tema: Daniel y sus compañeros, ¿en dónde estaban? Ok. ¿Y Babilonia qué es? No escucho. Confusión. Ok. Entonces Daniel se abstuvo de los manjares del rey para no contaminarse de todas las cosas que había en Babilonia. Y leemos como que aquí en este capítulo que le pidió al siervo del rey que no le diera, ¿verdad?, de esos mismos alimentos, sino que iba a hacer él, se iba a abstener y iba a comer ¿qué? Legumbres y agua, ¿verdad? Yo no quiero contaminarme con las cosas del mundo. Yo no quiero contaminarme con lo que hay allá afuera. A mí nada más dame legumbres y agua. ¿Y qué pasó al lapso de los 10 días? ¿Cómo era su rostro? ¿Se acuerdan? Robusto, ¿verdad? Entonces, las dietas que te dicen que comas lechuga y agua, no sé, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué les dijo que tenía que comer? Ellos se propusieron a comer legumbres y agua. Y después de 10 días, ¿cómo era su rostro? Distinto. Ellos se abstuvieron de lo que había en Babilonia. Lo hicieron a un lado. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, tenemos que abstenernos de todo aquello que nos contamina. Una forma de ayunar, ¿cuál podría ser? No abstenerse nada más de los alimentos. ¿Qué otra forma de ayunar podría haber en nuestras vidas? ¿Tienes algún ejemplo o tienes miedo de decirlo? ¿La televisión? ¿El celular? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo pasas en la televisión? ¿Cuánto piensas en el celular? ¿Cuánto tiempo pasas en Netflix? ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Pinterest, en Roblox? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular, en Nintendo, pero ahí sigues jugando? ¿Cuánto tiempo pasas en el chisme? ¿Cuánto tiempo pasas en otras cosas? También de eso te tienes que abstener. Te tienes que abstener. Y con esto quiero dar lectura e iniciar con Isaías capítulo 58.
Isaías capítulo 58. Voy a cambiar mis hojas. Isaías capítulo 58. No encuentro mis lentes. Acá están. Gracias. Y quiero dar lectura, hermanos, al versículo 1 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 12. Esta va a ser nuestra lectura de esta tarde. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios estaba hablando con ¿quién? Con Isaías, para decirle qué es lo que tenía que comunicarle a su pueblo. En el versículo 2 empieza diciéndote que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y a los que rompáis todo, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas con tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido, de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ayunar, hermanos, es una de las disciplinas espirituales que nos viene bien hacer como cristianos. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, el ayuno, y acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece una oportunidad de negar algo a nuestro cuerpo. Y con esto escogemos voluntariamente algo espiritual. ¿Y qué es eso? Tener una relación con Dios. El significado básico de la palabra ayuno, ¿qué es? Es abstención completa o parcial de la comida o la bebida por un periodo determinado de tiempo. Como acaba de mencionar la pastora hace rato, ¿cómo iba a ayunar ella? No iba a desayunar, iba a comer y no iba a cenar. Una sola comida en todo el día. Y no es nada más el que tú decidas, hoy nada más voy a comer, sino es un tiempo en el cual tú tienes que estar buscando a Dios, orando, leyendo la palabra, estar metido con el Señor. ¿Por qué ayuna la gente? Muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años, en una iglesia donde asistíamos, una vez llegó ahí una persona que decía que hablaba sobre el ayuno, que el ayuno ayudaba para muchas cosas y entre esas una que desaprovechaba era bajar de peso.
Yo creo que son cuando haces las cosas con doble sentido. ¿Qué quieres hacer, hermano? Nosotros como iglesia necesitamos agradar a Dios, no buscar nuestro bien. Aquí dice la palabra del Señor que ellos oraban, que ellos ayunaban y los escuchaba Dios, ¿no? Aparentemente hacían algo correcto. ¿Cuál debe ser el principal motivo del ayuno? Acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, o mostrarle a Dios nuestra obediencia, mostrarle a Dios nuestra sumisión a Él. No debemos decir cuándo voy a ayunar y conseguir algo que deseamos. No es una huelga, hermanos. No es una huelga de hambre ante Dios diciendo, Señor, voy a dejar de comer para que tú me cumplas esto que necesito material, esto que necesito físico. Yo les voy a decir con mucha pena, cuando yo era joven, cuando yo estaba en la secundaria y en la preparatoria, yo ayunaba. ¿Y saben para qué ayunaba? Para que Dios me ayudara a pasar mis exámenes. Para mí era más fácil ayunar que ponerme a estudiar. Digo, total. Y mucha gente es así. Mucha gente ve por sí propia, está ayunando, entonces lo voy a ayudar a que pase sus exámenes. Y no es así. Voy a ayunar, Señor. ¿Por qué? Porque quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, quiero esto, quiero el otro, y yo te voy a ofrecer dejar de comer para que tú me bendigas. Y no es así. Y malamente, hermanos, usted ya seguramente lo sabe, mucha gente ayuna con este motivo, con esta razón. ¿Por qué? Porque son motivos egoístas. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho algo similar alguna vez, inconscientemente? Señor, voy a ayunar porque estoy enfermo y mi esposa está enferma. Y Señor, tengo miedo. Y Señor, perdónanos y vamos a ayunar. De nada te sirve. De nada te sirve. El que ofrezcas un sacrificio que Dios no recibe. Esos son motivos egoístas, muy egoístas. Orar a nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces lo hemos leído en la Biblia? Que oramos lo que nos conviene, como queremos. Y cuando vemos en la palabra del Señor que el Señor nos dejó el Padre Nuestro, ¿sí? Como una muestra de qué es lo que tenemos que orar, cómo tenemos que orar, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese tipo de ayunos, hermanos, que les comento, ¿sí? Dios los reprueba. Dios los reprueba. ¿Alguna vez has reprobado en la escuela? Levante la mano para no sentirme solo. ¿Quién ha reprobado alguna vez en la escuela? ¿Y cómo se siente? ¿Se siente bonito? Cuando todo el mundo pasa y tú eres el único burro orejón que reprobó. Te sientes como, hasta como humillado, ¿verdad? El problema es que luego se nos hace costumbre. No lo digo por experiencia, pero por ahí andaba, ¿verdad? Le está repruebe y repruebe. Y no pasa nada. Sí pasa algo. ¿Y qué pasa? El Señor se enoja porque hay un ayuno que está reprobado por Él. No lo quiere. Buscan la palabra del Señor en el libro de Zacarías. Busca el libro de Zacarías y vamos a ver lo que dice Zacarías 7, del 1 al 7. Mis lentes. Dios, acá están. Zacarías 7. Dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleo, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Y vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, fíjense lo que está diciendo aquí. Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estando estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Se los voy a volver a leer. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes,
estos 70 años. ¿Cuándo lo hacían? Lo hacían mes quinto, mes séptimo, durante 70 años. Y pregunta el Señor, ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Había un pueblo hipócrita, porque ellos hacían las cosas como ellos querían. Hay algo que se llama formalismo. ¿Se han escuchado del formalismo? Bueno, se los voy a decir qué es el formalismo más al rato. Y quiero que pongan atención aquí. ¿Qué hacían? El versículo 6, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Versículo 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba abatida y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y el Cefela estaban también habitados? Vean, hermanos, cuán importante es que examinemos nuestro corazón delante de Dios y entendamos bien qué es lo que nos motiva a nosotros a ayunar. Dios conoce nuestros corazones perfectamente. Dios conoce nuestros corazones perfectamente y Él sabe si lo hacemos, hermanos, con motivos egoístas o realmente lo estamos haciendo porque queremos ofrendarle a Dios algo. Una ofrenda a Dios, una ofrenda a Él, con el deseo de ¿qué? De experimentar su presencia en una forma especial. ¿Alguna vez has experimentado la presencia de Dios? Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Alguna vez has experimentado la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la experimentaste? Llorar no es experimentar la presencia de Dios. Porque a veces dentro de un canto muy bonito existe algo emotivo. Y eso no es la presencia de Dios. El venir a la iglesia no es estar en la presencia de Dios. Que sí estás, pero tienes que experimentarla. Tienes que sentirla. Tienes que vivirla, tienes que saber que la presencia de Dios es algo precioso que te da paz, te da tranquilidad, aunque estén los problemas encima, aunque tengas muchas cosas en tu vida, como que puede ser, como tal vez tienes una enfermedad, tal vez tienes carencia económica, tal vez tienes carencia de empleo, tal vez estés pasando por dificultades muy fuertes en tu vida y sientes una paz que nadie te puede dar. Es estar experimentando la presencia de Dios. ¿Cuándo lo has sentido? ¿Cuándo lo has experimentado? La presencia de Dios, si realmente la experimentáramos, hermanos, viviríamos otro tipo de vida delante de Él. Seríamos distintos, seríamos totalmente ajenos a lo que está pasando allá afuera, en todos los sentidos, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en Él. Todo está para Él. Y para Él es la honra y para Él es la gloria. Dios conoce nuestros corazones. Hace rato yo estaba allá afuera y estaba orando y le decía, Señor, ayúdame, Padre Dios. Tú conoces mi corazón. Y me vino la palabra del Señor que dice, sí, tu corazón es engañoso y es perverso. Y le dije, Señor, tú eres alfarero, quebranta mi vida, quebranta mi corazón y dame un corazón conforme a tu corazón, Señor. Un corazón distinto, un corazón, Señor mío, donde yo pueda amarte y yo pueda saber que tú vives en mi vida. Tú eres el alfarero, Señor, yo soy el barro, soy, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen y semejanza, Señor. Y Él sabe, hermanos, por qué motivos egoístas tal vez tú puedes estar ayunando y ofrecerle una ofrenda al Señor, pero realmente debe haber el deseo de experimentar su presencia. El ayuno debe ser un acto, hermano, de humildad delante de Dios, debe ser un sacrificio ante Dios. Un gesto que expresa lo mucho que necesitas a Dios en tu vida. El ayuno que le agrada a Dios, aquí lo vemos en el capítulo 58, en el versículo 6 en adelante, que empieza diciendo este versículo 6 de Isaías.
Isaías 58, dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es desatar las ligaduras de impiedad? Es identificar cualquier clase de lazo, hermanos, atadura que nos vincule a la rebelión contra Dios, a la desobediencia. Es el intento de vivir por nuestras propias reglas, nuestros propios pensamientos, alejándonos de nuestra identidad como hijos de Dios. Desatar ligaduras de impiedad. Tienes que identificar eso, hermano, en tu vida. ¿Qué lazos hay? ¿Qué ataduras? Desatar ligaduras de impiedad, para eso sirve el ayuno. Desatar ligaduras de impiedad, ¿qué es? Lo que te está vinculando, llevando a ser rebelde ante Dios. ¿Dónde está tu rebeldía? Porque seguramente tienes alguna rebeldía. Y tienes que dejársela a Dios. Y decirle, Señor, estoy caminando mal. Necesito caminar bien. Y si está en tus manos, hermano, tienes que cambiar eso. Voy a poner un ejemplo. Si yo no estuviera casado con mi esposa, tengo mis 3 hijas, ¿cómo estaría viviendo yo? ¿En fornicación? Dios no va a venir a bajar a casarme. Yo tengo que cumplir con lo que el Señor me está diciendo, que tengo que registrarme, que tengo que casarme delante de la ley. Otro ejemplo, hermanos. Rebelión, desobediencia. ¿Eres obediente a Dios o no eres obediente? Solamente tú sabes tu condición delante de Él. Porque muchas veces quieres vivir debajo de tus reglas, abajo lo que tú crees que es lo correcto, y no debajo lo que Dios te dice que es lo correcto. Todo eso son ligaduras de impiedad. ¿Qué es una ligadura? Algo que te ata, algo que te amarra y no te deja moverte de ahí. Y quieres más del Señor, no puedes. Y quieres ser prosperado, no puedes. Y quieres, no puedes, porque estás atado. Estás atado. Y con el ayuno, en oración y la lectura de la palabra del Señor, Él puede desatar esas ligaduras de impiedad. ¿Sí lo crees? Yo sí lo creo. La segunda cosa que dice aquí, en el versículo 6, dice, soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. ¿Me pueden pasar mi agüita, por favor? Soltar las cargas de opresión es dejar ir toda angustia, preocupación insana que no te permite tener paz. ¿Has estado angustiado? ¿Quién se ha angustiado? Noé y Erika. ¿Estuvieron angustiados por lo que pasó con su hija y su nieto? ¿Y qué se siente la angustia? Te sientes hasta como que impotente por la situación que estás viviendo y eso tienes que soltarlo al Señor. Tienes que soltarlo. Permíteme un segundo, hermano. Quédate aquí, dame un segundo. Las cargas de opresión también pueden ser cosas en tu pasado que las llevas en tu vida. Las llevas ahí. Y no, a lo mejor no te has dado cuenta, hermano, de que traes esas cargas y el diablo, ¿sabes para qué las usa? Para oprimirte,
para decirte todo lo malo que hiciste, cuánto ofendiste a Dios y te hace así chiquito y pensar que a lo mejor Dios no te ama, a lo mejor que Dios no te escucha. Pero si tú realmente te arrepentiste de corazón delante de Dios y no volviste a caer en eso, te apartaste de eso, tú vas a saber que Dios ya te perdonó, pero el pecado trae consecuencias. Pásale, pásale aquí, hermano. 3 cargas. No te escucho. No, pues menos te escucho. No me grites tampoco. Isaac. Samuel, 3 cargas. ¿Están pesadas las cargas? Yo traigo cargas también. Yo traigo aquí una carga. Y son cosas que... ¿Ustedes creen que realmente es una carga esto? No. Pero a ver, ven, Samuel. Así como te he pasado a ti. Ven, Samuel. ¿Qué cargas traes? ¿Qué tanto es una mochililla? 3 carga. Realmente, Samuel, 3 carga. 3 carga en tu corazón, hermano. Realmente por las cosas que has pasado, te han acontecido, que has vivido. ¿Y sabes qué sucede, hermano? Que muchas veces te acostumbras a traer esa carga. Ven, Carlos, ayúdame. Porque este hombre viene cargado. Ayúdame a sacar las cargas de este hombre. Camina, Carlos, camina. Llévate estas cargas. ¿Te sientes mejor? Hay más carga, Carlos. Saquemos la carga que trae este hombre de aquí. ¿Tus cargas son aliviadas? Pues no, todavía tienes que sacar lo que hay en tu corazón y en tu vida. De cuando eras niño, de cuando eras adolescente, que eres joven, que te maltrataron, que te humillaron, que te hicieron cabizbajearon. Muchas cosas que te atan y no te dejan ser libre para Cristo. Vamos a ver qué más cargas traes, hermano. Ve, hasta polvo traes, de tanta carga que traes, hermano. Tú jálale, hermano. No la quiere dejar ir. Así pasa en nuestras vidas. Hay cargas, y no estamos diseñados para llevar esas cargas, para llevar esa opresión en nuestras vidas. Ya te puedo decir, Samuel, gracias. Y el problema es que dejas la mochila abierta para recibir más cargas, Samuel. Quítate la mochila y cierra eso. A veces buscamos recibir más cargas que no podemos llevar, que no podemos cargar, y nuestro cuerpo está agobiado, nuestra vida está cansada, nuestra vida está lastimada, y Dios quiere que tú sueltes esas cadenas, esas cargas de opresión que traes. ¿De qué? De que fuiste abandonado. ¿De qué? De que fuiste huérfano. ¿De qué? De que fuiste dejado. Que fuiste un hijo no deseado. Todo eso tienes que dejarlo. Que fuiste rechazado por tus hijos, que fuiste rechazado por tu esposo, que fuiste rechazado por tu esposa, que fuiste rechazado por tus padres. Eso suéltalo. Suéltaselo al Señor y dile: Señor, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Yo no puedo seguir cargando esto, Padre. Quiero ser libre. Hazme libre, por favor, Señor. ¿Y qué crees que va a hacer cuando tú estés orando, cuando tú estés ayunando, cuando tú estés clamando al Señor? Él va a romper esas cadenas de opresión. Él te va a soltar, te va a hacer libre. Pero no es porque tú te los quites solo. Es porque Dios es quien te da la libertad. Donde está el Espíritu de Dios que hay ahí, hay libertad. Y solamente Cristo nos puede hacer libres. Pero tenemos que meternos con el Señor, buscar del Señor. Porque aquí veíamos qué pasaba en este libro, en nuestros libros. Ellos ayunaban y lo hicieron por
religiosidad muchísimos años, 70 años, ayunando 2 meses, marcando 2 meses que leíamos ahorita. Lo hacían religiosamente, pero eso no sirve. Lo que Dios quiere es que un corazón arrepentido, un corazón humillado delante de Dios y que sueltes, que el Señor suelte con esa relación, esa carga que te oprime, que no te deja caminar, que no te deja avanzar, que te tiene agarrado con un grillete en los pies. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuán hermosa verdad hay aquí escrita, y no queremos ser libres. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ser libres? ¿Cuántas veces a la semana te alimentas? Decía la pastora en lo que escribió. Parece que estamos enfermos. No hay hambre del Señor, no hay sed del Señor. No queremos conocerlo. Formalismo. Formalismo. Dejar libres a los quebrantados. Es el tercer punto que viene en el versículo 6. El primero dice: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Y el 3, dejar libres a los quebrantados. Dejar libres a los quebrantados. Si hay que dejarlos libres, ¿por qué? Fíjense, si hay que dejarlos libres, ¿por qué hay que dejarlos libres? ¿Por qué hay que dejar libre a una persona? Porque está preso. ¿Es correcto? Porque está agarrado de algo. Este versículo de la palabra del Señor dice: dejar libres a los quebrantados. Si hay que dejar libre a un quebrantado es porque está preso, hermanos. Si soy yo quien le puede dar libertad, es porque el prisionero está bajo mi jurisdicción y autoridad. Si está quebrantado, es porque sus acciones lo han devastado, no es feliz y su vida está quebrantada, está mal. Básicamente, no la puede estar pasando peor una persona que esté presa y todavía quebrantada, a menos que Dios esté con él y lo haga libre. Piensa por un segundo la vida de José. Él estuvo preso, pero Dios lo puso ahí por eminencia y lo sacó, ¿verdad? Dios puede sacarnos a nosotros de cualquier cadena de opresión. Piensa en Pablo. Él estuvo preso. ¿Y qué hizo? ¿Se soltó a llorar? ¿Se soltó a gemir? Señor, ¿por qué pasa esto? No. Él dice que empezó a cantar y llevó al Señor un sacrificio de alabanza en medio del problema, en medio de la tribulación, y fue libre. Dios dice aquí que hay que dejar libres a los quebrantados. Básicamente no lo puede estar pasando peor una persona así, preso, quebrantado, probablemente es por su culpa, no sé. Entonces a lo que Dios nos manda es, en este tercer paso del ayuno, es a no tener ninguna clase de relación con la esclavitud. ¿Alguna vez has odiado? ¿Sientes odio? ¿Sientes rencor? Piénsalo. Es que no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Es que me hizo mucho daño. No lo dudo. No lo dudo. Y duele. Cuando te lastiman, ¿sí o no duele? Sí duele. Pero el Señor nos enseñó a orar diciendo: perdona mis ofensas, como yo también perdono a aquellos que me ofenden. El Señor nos enseñó a amar, a orar por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos persiguen,
por aquellos que nos maldicen. Y a veces es bien difícil, bien complicado que es. Pero yo sé que tú también le has pedido alguna vez al Señor: Señor, dame paciencia, dame dominio propio, Señor. ¿Y sabes qué? Dios te pone en esos momentos para que ejerzas dominio propio, ejerzas el amor. Y no te das cuenta, porque seguimos caminando en la carne, seguimos caminando viendo las cosas sin conocer a aquel que todo lo puede. Somos libres, hermanos. Él nos libertó y estamos en un mundo para proclamar la libertad del Señor, que no haya esclavitud bajo nosotros, hermanos. ¿Qué pasó con Samuel ahorita que pasó aquí al frente? Traía su carga, ¿verdad? Traía una carga. No lo dejé ir. Ahí se quedó con su carga. Y a veces lo que cargas, ¿qué crees que pasa? Te va doblando. Te va hundiendo. Y a veces eso te frena a avanzar en las cosas de Dios, avanzar en tu vida. No nos detengamos, soltemos, hermano, todo lo que nos impide caminar hacia adelante. Y hay veces que nosotros mismos somos los que oprimimos a los demás. Debemos ser clementes, debemos ser compasivos. Hay una frase que un día leí que decía que hay deudores que cuando terminamos de cobrarles, habremos más perdido nosotros de lo que ellos nos debían. ¿Me explico? Hay deudores que cuando terminemos nosotros de cobrarles, habremos perdido más nosotros de lo que ellos nos debían. Te desgasta. Te desgasta. Hay personas que deben mucho dinero y las personas que cobran meten hasta abogados y esto y el otro, y al final son ellos los que se desgastan más. Muchas veces hay personas que nos han lastimado, ¿verdad? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Perdonar. Sin decirle: es que tú me hiciste esto, y esto, y esto, y esto otro, y aquí, y sacas toda la lista. Pero te perdono. Yo pienso que la persona que realmente perdona, perdona de corazón y no vuelve a tocar el tema. No lo vuelve a tocar. ¿Has perdonado tú con sinceridad? Si no lo has hecho, pídele perdón al Señor. Número 4 dice aquí: y que rompáis todo yugo. Rompamos los yugos que nos unen a esclavitud de pecado, hermanos. Dios no te quiere esclavo del pecado, de impiedad ni de maldad. Y se me vienen a la mente tal vez algunas posibles causas o algunos posibles yugos que podamos estar sujetos, voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Pueden ser ideologías, pueden ser vicios, pueden ser malos hábitos, etcétera. Y esos te atan, te asfixian, no te dan la libertad, no te dan un espacio, te impiden crecer, no te permiten que te desarrolles. Son ataduras y esto me hace recordar a las mujeres africanas que viven en las comunidades o sudamericanas, no recuerdo exactamente dónde son, que les ponen de niñas, les ponen un collar aquí, ¿sí los han visto? Y que les van poniendo collar, hasta que tienen el cuello como ¿qué? Como jirafas, ¿verdad? A veces así estamos, con esas ataduras. O peor aún, creo que y espero que ya no exista eso de la cultura oriental, los chinos. ¿Se acuerdan qué hacían con los pies de las niñas?
Los agarraban y los doblaban y los vendaban para que su pie estuviera así. ¿Sí han visto eso? ¿Sí sabían eso? Y así las hacían caminar. Y ya cuando les quitaban ya después de muchos años sus vendas, los pies todos así deformes, las uñas hacia adentro, mal, mal. ¿Y por qué lo hacían? Porque pensaban que se veían bonitas. Un yugo. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que se acostumbran a vivir esas mujeres chinas con eso. Y a veces nos acostumbramos a vivir nosotros con yugos, con ataduras. Hay un ejemplo muy conocido, el de los elefantes. Cuando los llevan a un circo y les atan una pata y meten ahí una estaca. Y ahí está el elefante. Siente que estira la cadena y no se mueve. Porque no conoce realmente la fuerza que puede tener él. Porque él tiene la fuerza de romper una cadena. Y a veces nosotros estamos así atados. Y sentimos tantito, ay, es que tengo atadura. Y no eres libre. Pero sabes que Dios quiere romper todo eso en tu vida. Dios quiere romperlo. Y en estos pasajes de la Escritura me recuerda lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 27. ¿Se acuerdan lo que dice? Habla sobre el yugo. El yugo que se pudrirá a causa de la unción, a causa del Señor, de su Santo Espíritu. Se va a podrir. Se va a podrir. Y cuando el yugo se pudre a causa de la unción del Espíritu de Dios, entonces esa es la mejor manera, hermanos, la manera más sabia, la menos agresiva, la más asertiva. ¿Por qué? Porque si el yugo se pudre, queda inutilizado para siempre. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo, hermano. ¿Qué buscaban los hombres aquí? Les he hablado de formalismo, ¿verdad? Formalismo, ¿qué es el formalismo? Se los voy a decir. Es una manera de separar las distintas éticas formales y materiales. ¿Alguna vez han escuchado es solo cuestión de trámite o de mero formalismo? Ok. Aquí en la Biblia yo lo veo. Vamos a buscar Isaías 58. Versículo 2. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué lo hacen? Por formalismo. Porque tienen que, para darle, no sé, cuerpo a la situación, darle nombre a algo. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, van a la iglesia. ¿Por qué? Porque ayunan y ellos intentan y piensan que están buscando y agradando a Dios, cuando realmente no lo están haciendo. Y es algo que me lleva en mi corazón y me recuerda lo que dice Mateo 15:8. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 15:8? Este pueblo de labios me honra. Formalismo, entre comillas se los digo, formalismo. Este pueblo de labios me honra y su corazón
Están lejos, lejos de mí. También dice en Mateo 23, versículo 23, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, búsquenlo, Mateo 23, 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y dice aquí este versículo del Señor Mateo 23, 23, la justicia, la misericordia y la fe. Dejas eso, lo más importante lo dejas. Diezmas hasta el comino, el eneldo, diezmas la menta, pero la ley la has olvidado, la has hecho a un lado. Pero te dice que también es necesario hacer eso, diezmar, ¿sí? Sin dejar de hacer aquello. Parece que ayunaban para impresionar a los demás estas personas. Y la actitud que tenían durante el ayuno reflejaba las contiendas que existen entre unos y otros. Y en el versículo 6 de Isaías 58, ya estoy terminando, hermanos, porque nada más me dijo que tenía poco tiempo. 58. Fíjense, voy a leer estos últimos versículos y con esto termino. Dice, versículo 6 de Isaías 58, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? 1, desatar las ligaduras de impiedad. 2, soltar las cargas de opresión. 3, dejar libres a los quebrantados. 4, que rompáis todo yugo. Te está hablando de impiedad, te está hablando de opresión, te está hablando de libertad a los quebrantados y de romper yugo. Son 4 cosas que trae este versículo. Y dice versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tiene que haber esa benevolencia, hermanos, para con los otros. Tiene que haber dice, no es que partas el pan con el hambriento, háblale del Señor a aquel que tiene hambre, a aquel que está padeciendo, y a los pobres errantes, albergues en casa, recíbelo en el nombre de Jesús. Dice que cuando veas al desnudo, a aquel que está padeciendo situaciones vergonzosas, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Hay gente que nos necesita, hay hermanos que nos necesitan. Y cuando hagamos esto, hermanos, el versículo 8 nos dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y el versículo 9 es impactante porque dice, cuando pase esto, entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás. ¿Y qué te va a decir él? Aquí estoy. Heme aquí. Heme aquí, imagínate, oras al Señor, clamas al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Padre Dios, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. No puedo yo solo, guíame, Señor. Tú sabes todo lo que traigo cargando en mi vida, Padre. Traigo tristeza, bendito Padre Dios. Traigo coraje, traigo impotencia, Dios. Me siento, Padre, molesto con esas personas, Padre Dios. Padre, que me siento tan lastimado, Dios. Necesito ser libre. Solamente tú me puedes dar la libertad, Dios. Tu palabra lo dice y vengo, me postro delante de ti porque yo no puedo llevar esta carga, Señor mío. Por favor, Dios, háblame, Dios. Y que te diga el Señor, aquí estoy. Suéltalo. Eres libre. Libre soy.
por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, porque Él me ha enseñado su palabra y me ha enseñado su ley y me ha dicho qué es lo que quiere de mi vida, y tengo que soltar todo aquello, todo aquel coraje que tengo contra mis padres, todo coraje que tengo contra mis hermanos, mis hermanas, mi esposa, mi esposo, mis hijos, contra el que era mi jefe que me corrió injustamente. Lo suelto y soy libre en Cristo Jesús. Y el Señor rompe. Y empiezas a sentir el gozo de la salvación. Empiezas a sentir la libertad que solo Cristo puede darte. Pero muchas veces estoy molesto contigo. Me da coraje que seas así, mamá. Me da coraje que seas así, papá. Pero cuando lo sueltas, dices, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a ver, Señor mío, a mi prójimo como tú lo ves, Dios. Y quita de mí todo coraje, toda impotencia, Señor. Así no puedo vivir. Y el Señor descienda a tu vida y empieza a cambiar lo que hay en tu corazón, y empieza a molerlo, y empieza a decirte, libre eres, libre eres. Y el Señor empieza a llenar tu corazón de su presencia y te empieza a dar ese gozo. Y te dice aquí el versículo 9, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz. Cuando no ves nada, cuando no sabes qué va a pasar, vas a ver luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará. ¿Qué más quieres, iglesia? ¿Qué más quieres? Que Jehová sea tu pastor, sea quien te cuide, sea quien unja tu cabeza con aceite. ¿Tú sabes por qué ungen a las ovejas con aceite? Porque muchas veces, y esto es real, porque muchas veces las moscas las están molestando, están hostigando su cabeza y pueden hacer nido, pueden poner sus huevecillos ahí en su cabeza y se empiezan a podrir. Unges mi cabeza con aceite, Señor. Unges mi cabeza. No está permitiendo el Señor que entre nada a tu cabeza, que esas moscas entren ahí y pongan su huevecillo y se pudra tu cabeza. Señor, mi pastor, y nada me faltará. Y dice aquí esta porción de la Escritura, Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y seréis como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces serás así, estarás bien cimentado en las cosas del Señor, en la palabra del Señor, y nada te moverá de ahí. Y lo que vas a anhelar en tu vida, en tu corazón, es ser el primero en llegar aquí, en buscar al Señor, decirle, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero a veces nuestro cristianismo está muy lejos de lo que realmente el Señor quiere. Yo te invito, iglesia preciosa, a que busquemos del Señor mientras que Él pueda ser hallado. Yo te invito, iglesia, a que te unas a este ayuno, para que Dios rompa cualquier ligadura de impiedad en tu vida, para que Dios te haga libre, para que puedas tú tener una mejor relación con el Señor. El Señor viene pronto, iglesia, lo hemos platicado muchas veces, lo hemos comentado, lo hemos dicho, las cosas ya están bien críticas, bien terrible que está todo. ¿Y cómo está tu condición delante del Señor? No porque ayunes te vas a ir al cielo, porque eso no es así, hermano, pero sí puedes mejorar tu relación con el Señor, ofreciendo al Señor sacrificio de alabanza, pero tú tienes que soltar todo aquello que traes en tu vida, de tu pasado a tu presente. Decía mi padre, no somos una perita en dulce. No. Pero Dios nos sacó de donde estábamos metidos, lo más feo, lo podrido, lo más vil, para vergüenza de aquellos que se creen buenos, que se creen justos. Y yo le doy gracias a Dios por haberme rescatado, en serio, por haber venido a mi vida. Cuando yo no lo buscaba, yo lo había escuchado,
Yo lo había escuchado. Pero cuando el Señor tomó mi vida, cuando el Señor quebrantó mi vida, fue otra cosa. Vino un amanecer. Vino una situación tremenda a mi corazón de gozo, de alegría y de pedirle perdón a Dios por tanta ofensa que hice. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿he nacido de nuevo? Pregúntaselo. Porque si andas caminando en maldad, si andas caminando en pecado, si andas caminando mal de acuerdo a la palabra de Dios y no te ha pasado nada, aguas, aguas. Porque a lo mejor no eres hijo. Dice la Biblia que a lo mejor es un bastardo. Es tremendo, pero es cierto. Es cierto. Vamos a orar y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lunes, martes y miércoles, hermanos, vamos a estar ayunando, buscando al Señor. Buscando al Señor. Buscando que Él nos quebrante. Buscando que Él nos transforme. Buscando que Él tome nuestras vidas para su honra y su gloria. Buscando que donde quiera que estemos nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor, en esta tarde, Dios. Te doy gracias, Padre Dios, porque nos permite, Santo Dios, acercarnos delante de ti, Dios. Y te ruego en el nombre de Jesús, Dios, que nos perdones, Dios, y nos hagas libres, Dios. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, Dios. Tú conoces nuestros hábitos, Dios. Padre, que no vengamos a buscarte como religión, Dios. Que no vengamos, Señor, aquí con un corazón hipócrita, Dios. Pecando allá afuera, Santo Dios, y viniendo aquí a arrepentirnos los domingos, Dios. Que haya temor en nuestras vidas de ofenderte, Dios. De lunes a domingo, las 24 horas del día, Dios. Que haya un temor, bendito Dios. Santo, Padre Dios, para ti, Jesucristo. En desobedecer y hacer algo que a ti te desagrada, Dios. Ayúdanos, Dios. Padre, estos días, Señor mío, que vamos a ofrecer, Padre de Dios, delante de ti, Padre, este ayuno, Dios. La abstención ya sea de alimentos, bendito Dios, o de algo que esté cautivando nuestro corazón, que a ti te desagrade, que lo dejemos, bendito Padre Dios. Padre Dios, pero queremos estar contigo en comunión, contigo en oración, Dios, sabiendo que tú conoces nuestra vida, nuestra condición delante de ti, Dios, y nuestra condición es trágica, bendito Dios, hasta que tú vienes y nos cambias, Dios. Padre Dios, se está acabando este año, Dios. Hemos tenido aciertos, tal vez, equivocaciones muchas, Dios. Sin embargo, tú no nos has dejado, Dios. Porque todavía nos sigues hablando, Dios, que nos arrepintamos, Dios, de nuestro pecado y nuestra maldad, Dios. Sana, Padre Dios, nuestra vida, nuestro corazón, Dios. Y que si está en nosotros el que sanemos a alguien más, Dios, es decir, perdonar a aquel que nos ultraja, persigue, Padre Dios, que seamos libres de eso también, bendito Dios. Y solamente tú lo puedes hacer, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Voy a dejar lugar a mi hermana, hermanos, pero antes de que le deje lugar a mi hermanita preciosa, les deseo que tengan una bonita noche, el próximo 24. No va a haber servicio hasta el día 26, ¿verdad? Entonces, que recordemos lo maravilloso que sucedió, que fue que nació Jesús. Aquí se hizo nada, ¿verdad? Para venir a morir por cada uno de nosotros. Festejemos un acontecimiento, un hecho,
de que Él nos amó y dio su vida por nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y no se vayan todavía. Dejo el lugar a mi hermana. A mi hermana al cuadrado. Me esperan unos 5 minutos, tienen paciencia, porque está lloviendo, no van a poder seguir como quieran. Quiero comentarles, bueno, les habíamos hecho el llamado hace un tiempo de quien quisiera participar con unos logotipos para abrir un canal de YouTube. Pues hemos empezado a hacer unas grabaciones, no ha sido fácil, pero pues es para poner un logotipo pues al Ministerio de Niños en general y a ese canal de YouTube donde queremos empezar a subir grabaciones. Se han hecho, no ha sido fácil, las hemos estado ahorita editando y algunas personas participaron y el nombre de este Ministerio de Niños o de este que también tiene el nombre este canal es MT 1125, que es basado en Mateo. Si me acompañan rápidamente, Mateo. Y perdón que los llevemos una y otra vez a la palabra, pero si no es la palabra, pues no tenemos nada que decir, ¿no? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y el 26 agrega, sí, Padre, porque así te agradó. ¡Qué maravilloso! Imagínense personas que hoy en día salen en la televisión, no sé, en programas como Discovery Channel y qué otros programas hay, National Geographic y en las universidades y tienen doctorados y maestría y son así adultos estudiados. Pero los niños, como aquí hay niños, ¿verdad? Pueden los niños de aquí ver algo y entender algo que ellos no ven ni entienden. No tienen a lo mejor ni primaria, no han llegado a secundaria, algunos de ellos no hablan ni siquiera bien, pronuncian la R, pero ya saben del Señor Jesucristo. Entienden los misterios de la vida. Y eso es porque ¿quién se los ha revelado? Dios se los reveló. Dios se los reveló. Entonces, quiero compartir algunos de los logotipos que enviaron. A ver si pueden apagar la luz tantito para que los vean. Eso lo mandó Fer y Grace. Este también es de Fer y Grace. Este es de Neri. Neri mandó muchos que no podemos poner todos los que mandó. Y luego tenemos otro que mandó Lisette. Y bueno, de todas esas ideas nos quedamos con este que es MT 1125 y los niños ahí. ¿Sí? Hay un canal que todavía no tiene contenido, pero vamos a estar trabajando en él para poder subir las clases de los niños y que haya también un canal ahí, a medida de nuestras posibilidades y confiando en que Dios nos va a dar la gracia para hacerlo. Gracias. Si quieren prender tantito la luz. Entonces, le voy a pedir a Fer y Grace, ya hace rato vino sus papás, ellos por razones personales no están viniendo presencialmente, pero está Neri Vargas y le quiero dar este obsequio de parte de la congregación. Vamos a dar un aplauso a Neri por poner es algo muy chiquito, pero con mucho cariño porque Dios puso en ella ese hacer y esa contribución, ¿sí? Y bueno, este es para Lisette, pero me imagino que no vino por el bebé. No sé si uno de los sugieres pudiera venir en su representación y quedárselo. No sé qué. Dárselo. ¿Algunos sugieres que pueda pasar rápidamente? Les da pena. Y bueno, quiero compartir con ustedes uno de los salmos favoritos míos y está en el Salmo 78. Y quiero leer del versículo 1 al 7, de los versículos 1 al 7. ¿Ya lo tienen conmigo?
Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Yo creo que todos aquí, nuestros padres nos las contaron y a lo mejor tú vas a decir, oye, pero mi padre ni siquiera conocía al Señor, pero Dios siempre ha levantado padres espirituales. Si estamos aquí es porque Dios nos puso un padre espiritual, una madre espiritual en el camino. Y la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a ser padres y madres también? Porque a veces siempre estamos buscando qué voy a recibir, ¿no? ¿Quién me va a ministrar? Pero tenemos que llegar a un punto de entender que Dios quiere que nosotros seamos esos padres y esas madres para la siguiente generación. Dice aquí, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuántos de ustedes tienen maravillas que contar? Daniel escribió esta parte. Daniel dijo, conviene que yo anuncie las maravillas que el Señor ha hecho. Conviene que yo anuncie. ¿Cuántas cosas ustedes tienen que contar? ¿Cuántas vivencias? Muchos de aquí tienen más de 40 años, unos somos más jóvenes de 20 y tantos, pero ustedes, no se crean, ustedes que tienen tantas vivencias y vivencias en Cristo, ¿cuántas cosas tienen que contar de lo que han aprendido? Dice versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, pero fíjense este mandamiento, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. De tal forma que el ministrar la palabra, hermanos, no es una opción para ustedes como papás, es un mandamiento de Dios como papás. Yo no sé si ustedes lo han hecho. Aquí les dimos un material que creo que es muy bueno para tener un devocional familiar. Yo no sé si ustedes lo han hecho, a lo mejor ustedes piensan que con orar y con hablarles ahí de Dios de repente es suficiente, pero tienen un mandato de Dios, ¿sí? Tienen el mandato de notificarle a la siguiente generación. Y dice el versículo 8, para que lo sepa la generación venidera y esté tan cimentada esa generación que también llegue a los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Si usted va conmigo, y ese es el último versículo que voy a citar, si usted va conmigo a Jueces, al libro de Jueces, está después de Josué, ¿verdad? Están los primeros 5 libros de la Biblia, y luego sigue Josué, y después de Josué sigue Jueces, de tal forma que si no me equivoco, es el 7º libro de la Biblia. Jueces capítulo 2, versículo 10. Esto sucedió cuando murió Josué, ¿sí? El que sucedió a Moisés. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, la generación de Josué, que vivió en el tiempo de Josué. Pero dice punto y seguido, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Y qué pasó en el versículo 12? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. ¿Y qué consecuencia vino? Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, ¿qué? Gran aflicción. ¿Cómo viene la consecuencia? Y se levantó una generación
que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? Dejaron al Dios de sus padres y en consecuencia entraron en gran aflicción porque la mano de Jehová estaba en contra de ellos. ¿Cuántos quisieran que sus hijos y nietos vivieran eso? No, ¿verdad? Hay una iglesia moderna, que esa iglesia moderna contratan a veces a líderes de jóvenes, líderes de niños, a pastores, ¿no? Y a veces están esos pastores ahí que se dedican a eso, a ser líderes de jóvenes, están de tiempo completo, se les paga un sueldo. Ahora, no digo que nada de eso que esté mal, pero a veces pasa, como dice la Biblia, que hay asalariados y de repente en otra iglesia ponen un anuncio, sobre todo en Estados Unidos ponen un anuncio como cuando te vas a cambiar de trabajo profesionalmente y buscamos pastor de jóvenes, buscamos pastor de la iglesia y ya vas a entrevista y te entrevistan y bueno, ¿cuánto estás ganando en esa iglesia? ¿Cuánto te pagan? No, pues me pagan esto. Bueno, nosotros te podemos dar esto y te podemos dar prestaciones y muchas iglesias están así. Y a veces nosotros estamos pensando, ¿no? Que haya un líder de jóvenes, que haya esto, hermanos. Quiero decirles, la responsabilidad es de los padres y de alguna forma de todos los que estamos aquí. Yo te pido que me ayudes a orar, que Dios levante maestros en los niños, que levante también líderes con los jóvenes. Necesitamos retomar el trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, primeramente Dios el próximo año, pero a veces siempre estamos esperando a ver quién lo va a hacer. Hermanos, qué hermoso sería que los niños y los jóvenes nos vieran a todos unidos, sirviéndole a Dios y compartiendo las grandezas de Dios. Es tiempo de que nosotros compartamos a la siguiente generación y es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Gracias por los que están como maestros, porque realmente los que están como maestros cada domingo, casi cada domingo tienen que estar preparando y estar ministrando, pero ¿qué de todos los demás? Y no es como hijo de pastor un regaño, sino una exhortación. ¿Para qué, hermano? Para que el día que estemos delante de Dios no nos alejemos de Él avergonzados, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Es el tiempo de obedecerle a Dios. Y bueno, este año los niños estuvieron con sus papás, gracias a Dios por los papás que estuvieron con ellos, estudiando con los niños y adolescentes. Y bueno, que les queremos dar un reconocimiento que pues es un reconocimiento humano, pero pues el reconocimiento que realmente importa y la aprobación que realmente importa no es de nosotros, sino es la de Dios. Sin embargo, lo queremos hacer como un deseo de animarles a que sigan adelante. No está en este momento, pero Sara Elizabeth Tapia Buenrostro completó su curso todo este año. Gracias a Dios, le podemos dar un aplauso a Dios por su vida. Déjenme, los separo, aquí ya los había separado, pero ya me confundí. Tenemos a Bianca Elizabeth Belmontes Orozco, está aquí, que también cumple años, creo, el día de hoy. Que Dios te bendiga, Bianca. Tenemos a Jesús Daniel Morales Llanas, que no está aquí por causa de fuerza mayor, pero le podemos bendecir, le mandamos un aplauso a él, bueno, y a Dios por su vida. Tenemos a Melissa Quintana Vargas, creo que ella sí está aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida. A Jesús ya lo mencioné, ¿verdad? Me faltan aquí. Bueno, ya mencioné a Sara. También Grace y Fernando no están aquí. Les podemos dar un abrazo, pero un aplauso. Pero ellos ya también ya lo tienen. De los adolescentes no está aquí, pero Antonio Karim Morales Llanas también completó su curso. Ana María Morales Llanas también. Un aplauso. Emily Dalila Belmontes Orozco como adolescentes con el curso ¿Se puede perder la salvación y qué significa nacer de nuevo? ¿Está aquí? Eric Daniel García Bermeo también como adolescente.
Carla Denise Inurreta Valdés. Gabriela Estefanía Inurreta Valdés. ¿Me puedo recoger tú? Ya envejeció con la COVID. No se cree. Es mi cuñis. Es en representación de Gaby. Alex Giovanni García Bermeo. Jimena Sofía García Bermeo. Bueno, y tenemos a otros niños que no están aquí, Débora García Rodríguez y Alan García Rodríguez de Monterrey. Que Dios les bendiga. ¿Podemos darle un aplauso? Y me falta alguien. Perla. También, ella desde la Ciudad de México estuvo haciendo el estudio y también le mandamos un aplauso. Son 3 adolescentes, 2 de Monterrey y 1 de Ciudad de México que escucharon acerca del curso y lo quisieron hacer y estuvieron estudiando y mandando, y pues que Dios bendiga a estas almas que de repente por internet Dios les pone ese querer y ese hacer. Les quiero compartir, el próximo año, si Dios quiere, vamos a empezar con las clases de los niños aquí. Oren por nosotros, por los maestros que están. Si alguno de ustedes siente el deseo, el llamado de Dios a participar, acérquese conmigo, y también quien Dios ponga en su corazón participar en el campo de verano que primeramente Dios se va a llevar a cabo en el mes de julio del próximo año. Ya vamos a empezar, discúlpenme, ya vamos a empezar primeramente Dios a prepararlo. También acérquese conmigo, hay mucho que hacer, también con los jóvenes hay mucho que hacer, de verdad. Somos una familia en Cristo, necesitan, de verdad sería impactante para ellos vernos a todos sirviéndole a Dios y comprometidos con ellos, que no se sientan solos. Necesitamos levantar a esta generación en el nombre de Jesús. Les recuerdo que este primer sábado de enero no va a haber discipulado, sino hasta el primer sábado de febrero, y va a ser presencial para que estén preparándose y estén orando por eso. Y ya es todo, ¿verdad? Ya no hay más avisos. Voy a hacer una oración nada más para terminar. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, Dios, en esta tarde. Que la atesoremos, Señor, que no la dejemos caer en tierra, Señor. Y viene ese versículo a mí de Samuel, Señor. Algo que tú escribiste y dejaste registrado el profeta Samuel, Señor, era que no dejó caer en tierra ninguna de tus palabras, Señor. Que no dejemos caer olvidando ninguna de las cosas que tú nos has dado, sino que las atesoremos, las meditemos, Señor, y las pongamos por obra. Ve con nosotros, Señor. Por favor, te lo suplicamos con todo respeto, Señor, que tú te mereces, con toda reverencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y gracias por los que trajeron juguetes para los niños de la cárcel y para los ancianitos. Esta semana se van a entregar. Dios les bendiga.